Saludos hermanos, es un placer estar nuevamente teniendo esa oportunidad de poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Con mucho gozo nos acercamos a su palabra y nuestro deseo, por supuesto, es que estéis allí toditos, que no falte ninguno y podamos estar reunidos para la predicación de la palabra del Señor en este día. Vamos a ir así en oración y sin más preámbulos, vamos a ir a nuestro pasaje de este día. Amado Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por dejarnos estas santas escrituras en las cuales nos podemos sumergir y intentar, Señor, a través del estudio buscarte y conocer tus enseñanzas. Ayúdanos, Padre, para entender lo que tu Santo Espíritu nos guíe y sobre todo ayúdanos, Padre, a llevarlo adelante en nuestras vidas, que esto sea una realidad, que se refleje en nuestro diario vivir, Señor, aún en medio de las dificultades. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Oro por mis hermanos que están allí al otro lado escuchando este estudio. Bendíceles grandemente, fortaléceles, Señor. Y ruego por aquellos que aún no son mis hermanos, pero que quizá de alguna manera van a tener la oportunidad de escuchar o de ver este vídeo, Señor, que llegue a sus corazones tu palabra, porque es lo que hay en mi corazón, lo que sale de mi corazón, Señor, es que sea conocida tu palabra y que pueda tener ese efecto deseado en cada corazón. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy nuestro pasaje me lo puso el Señor en mi corazón el día que nuestro hermano TJ estaba predicando, porque nos llevó allí en uno de sus puntos y la realidad es que cuando llegamos allí, en mi Biblia, yo me quedé allí leyéndolo un poco y sentí en mi corazón que ese pasaje era el que debía de predicar, así que me puse a estudiarlo y es el que les traigo para este día y es un pasaje que está en Mateo. Mateo, voy a invitarles por favor que vayamos allí, Mateo 7, capítulo 7, Mateo 7. Y voy a dar lectura desde el versículo 24. Mateo 7, 24. Perdón, ahora sí. Ok. Mateo 7, 24. Y voy a dar lectura desde el 24 hasta el 27. Son unos pocos versículos, pero muy intensos. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Este es el pasaje que tenemos para este día, para meditar en él. Seguramente, creo yo que muchos predicadores no darían este estudio sin antes dar una serie de el Sermón del Monte. La razón es que esta pequeña, esos pocos versículos, pero profunda enseñanza, digamos que forma parte de la conclusión de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Es por eso que dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, porque nuestro Señor Jesucristo estaba allí en ese monte y conocemos un poco acerca del Sermón del Monte y todas las enseñanzas que el Señor dio a esa multitud de personas. Cuando comienza este pasaje del Sermón del Monte está desde Mateo 5 hasta el 7. Y cuando comienza en el pasaje, en el capítulo 5, habla de una multitud. Y todos le siguieron y estuvieron escuchando esas palabras. Ahora, esta gran enseñanza, conclusión, creo realmente que no está limitada solo a esta porción de la Biblia del Sermón del Monte. Más bien, es una enseñanza para todos aquellos que han escuchado en algún momento el Evangelio, que hemos escuchado el Evangelio o que seguimos escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una enseñanza
como dice el texto y como comienza para cualquiera que haya escuchado. Por eso comienza el texto diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, de los que en algún momento hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo estoy ahí y seguramente tú estás allí. Hemos escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos, por así decir. Aquí una vez más las escrituras nos enseña que solo hay dos grupos de personas, por así decirlo, en este mundo. Recordamos, por ejemplo, que hay dos caminos, ¿verdad? Uno ancho y uno estrecho. Hay dos puertas, la ancha y la angosta. Y aquí Jesús en este pasaje, en Mateo 7, nos enseña que hay dos clases de edificadores, dos clases de constructores. Uno que construye sobre algo firme como la roca y otro que construye sobre algo, diríamos, débil e inseguro como la arena. Esta comparación a la que Jesús nos va a sumergir nos lleva a una reflexión y es ahí donde nace el título del estudio para este día. Y es que todos esos dos grupos de personas, entonces el título del mensaje es todos somos edificadores, todos estamos construyendo nuestra vida. Porque a eso se refiere realmente. Todos somos edificadores. No hay ninguna persona en esta vida que no esté construyendo su propia vida. No la hay. Todos lo están haciendo. Todos los estamos haciendo. Es importante notar que ambos edificadores tienen una característica. Y es que ambos oyeron. Ambos oyeron las palabras de Jesús. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hace es una comparación. Versículo 24, por ejemplo, y 25 se refiere a un edificador, y 26 y 27 se refiere a otro edificador. Entonces, en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando del primer edificador. Y en el versículo 26, hablando del segundo edificador, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras. O sea, ambos escucharon las palabras de Jesús. Ahora bien, planteémonos un primer escenario. Y son las personas que estaban allí en el monte con Jesús. Al principio del capítulo 5, como ya dije antes, se nos dice que era una multitud la que había. Y esa multitud tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús. Y es más, cuando llegamos al final del Sermón del Monte, se nos dice, y dos versículos que no llegué a leer, que son los versículos 27 y 28 de ahí de Mateo 7, dice el texto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, cuando concluyó lo que era el sermón, lo que conocemos como el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta gente es la misma multitud que se nos dice en el capítulo 5, y es más, llegan a reconocer en Jesús autoridad. Las palabras de Jesús eran con mucha autoridad y nuestro Señor Jesucristo se proclamó como alguien que tenía mucha autoridad y como que tiene mucha autoridad. De hecho dice, el que me oye estas palabras. Ningún otro predicador en el mundo puede decir lo mismo. Nosotros como predicadores podemos decir el que oye las palabras de Jesús, pero nuestro Señor Jesucristo hablaba con muchísima autoridad. Y llegan a reconocer en nuestro Señor Jesucristo esa autoridad y con gran admiración. Lo llegan a poner por encima de los escribas que ya para ellos era un estándar de autoridad alto. Los escribas lo que pasa es que enseñaban y enfatizaban tradiciones. Unas tradiciones que ese pueblo debía de seguir y además unas tradiciones que ellos habían arreglado a su propia manera. Pero el pueblo judío los veía como autoridad. Y reconocieron que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo que hablaba con autoridad. Pero la pregunta es, todos los que estaban allí y oyeron a Jesús y se admiraron y reconocían su autoridad, la pregunta es, ¿hicieron lo que Jesús enseñó? Esa era la gran pregunta. Nuestro Señor sabía claramente la respuesta. La respuesta era que no todos lo iban a hacer. Y es por eso que Él utiliza esta parábola del edificador para enseñarles que no solamente es necesario, que no solamente es suficiente, diría yo, más que necesario, que no solamente es suficiente con oír a Jesús y sus palabras,
con admirar sus enseñanzas, incluso con seguirle como ese grupo de gente o esa multitud, porque esa multitud le siguió. Es mucho más que oír, admirar o seguir. Dejemos ahí ese primer escenario, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos en ese momento. Pero planteémonos un segundo escenario, y somos nosotros, en nuestra época, en nuestro tiempo, porque tú y yo escuchamos la palabra de Jesús. Y antes de seguir, un pequeño muy paréntesis, más que paréntesis, yo diría que también forma parte. No permitas que tu mente te haga pensar en aquella persona que alguna vez fue a nuestra iglesia, por ejemplo, o que algunas veces van. Escuchan el mensaje de nuestro Señor y estas clases de personas que alguna vez van y nunca regresan, suelen ser un poco aduladores de lo que escuchan. Les parece todo muy bonito. Pero, ¿qué pasa con estas personas? Nunca las volvemos a ver. Van, les parece bonito, admiran. Quizá el mensaje en ese momentito les pareció, uy, qué bien, ¿qué dicen aquí? Por supuesto que también entran en este grupo, pero es mucho más profundo que esto. Va mucho más allá que las simples personas que escuchan una vez y se van. Va mucho más allá el pasaje. Podríamos decir que no es suficiente con ir a la iglesia, sino que se trata de algo más que va más allá de oír la palabra del Señor. Y ahí está la gran diferencia entre los dos edificadores. Los dos hombres oyeron el mensaje, pero dice, y esta es una segunda observación, además de que ambos oyeron, dice del versículo 24 del primer edificador, que oyeron las palabras y las hace. Y del versículo 26 del segundo edificador, y no las hace. Allí hay una gran diferencia, aunque ambos hayan escuchado. Mira por dónde, si retrocedemos un poquito, unos pocos versículos atrás, nos encontramos con esos versículos que resuenan constantemente en personas que asisten a las iglesias, y que están corriendo un riesgo enorme, porque su vida no está realmente fundamentada, cimentada en Cristo. Podríamos decir que son vidas cristianas externas. Y el Señor hace una advertencia con eso, muy, muy grave. En el versículo 21, unos poquitos versículos más atrás, nuestro pasaje está desde el versículo 24. Nuestro Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El punto ahí es, nuevamente, hacer la voluntad de Dios. Y ese es el mismo punto con los dos edificadores, el que hace y el que no hace. Así que en este segundo escenario debemos mirarnos a nosotros mismos. Ya no solamente a esa multitud que seguía a Jesús, sino a nosotros que proclamamos seguir a Jesús. Y examinarnos y mirar dónde estamos fundamentando realmente nuestra edificación. Es decir, dónde estoy fundamentando y edificando mi vida. Porque tú que estás escuchando este estudio, sea que formas parte de nuestra iglesia, que nos identificamos como hermanos en Cristo Jesús, o que tú que estás escuchando este estudio y no formas parte de nuestra iglesia, pero hoy por alguna razón lo estás escuchando, quiero que sepas una cosa. O tú estás en el versículo 24 o 25, o estás en los versículos 26 o 27. No hay un punto central o neutral donde nos podamos ubicar y decir, bueno, yo estoy aquí y no pertenezco ni al grupo de los versículos 24 o 25 del hombre sensato, o estoy en el versículo, en los versículos 26, perdón, de 24 y 25 del hombre prudente, o de los versículos 26 y 27 del edificador insensato. Todos los que estamos aquí, tanto el predicador como los que están oyendo, estamos en uno de los dos grupos. No hay nada más que decir. Ahora bien, cuando hablamos de hacer o no hacer lo que Dios nos manda, lo que nos enseña a través de su palabra, creo que hay un pasaje que seguramente ya habrás pensado en él, porque es un pasaje que también suena a nuestras mentes constantemente. Es ese pasaje de Santiago. Básicamente, yo diría que es el mejor comentario bíblico acerca de esta
parábola de nuestro Señor Jesucristo, esta enseñanza. Yo creo que solamente con leerlo explica esta parábola. Dice en Santiago, voy a leer capítulo 1, versículos desde el 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice el apóstol, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y aquí Santiago utiliza una palabra que justamente en el Sermón del Monte al principio es, por así decirlo, la palabra que más resalta, llamámoslo la palabra estrella. Y Santiago dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Allí en el Sermón del Monte es donde el Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas. Pues Santiago también habla de el hacedor es un bienaventurado. Aquel que meramente escucha la palabra, rápidamente la olvida. Solo aquel que actúa según la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ya hemos visto una similitud. Los dos hombres oyeron y una gran diferencia. Un hombre hace y el otro no hace nada con esa palabra que escuchó. Ahora bien, nuestro Señor dice, muy bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar a estos dos edificadores. Y en el versículo 24 dice el Señor, al primer hombre, al primer edificador, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso dice del primer edificador. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo del segundo edificador? ¿A qué lo compara? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, esto de edificar la casa sobre la arena o sobre la roca, no sé tu mente dónde te transporta. No sé qué imagen hay ahora en tu mente. Quizá un hombre en una roca muy grande con una pica tratando de cavar allí. O quizá otro hombre allí en la arena, como en una especie de playa, digo yo. No sé qué puede haber en tu mente en esa figura que tengas ahora en tu mente, pensando en ese segundo hombre tratando de edificar como una tiendecita de campaña, no lo sé. Pero quizá esa no es la visión correcta. Quizá eso no es lo que nuestro Señor aquí nos está transmitiendo. Nos va a ayudar mucho leer el texto paralelo que encontramos de esta parábola, que está en Lucas 6. Vamos a ir allí a Lucas 6, por favor. Voy a dar lectura desde el versículo 46 en adelante. Esto nos va a ayudar a entender realmente lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos. Lucas nos brinda un detalle muy interesante. Yo quiero leer desde el 46 porque allí también, como es la misma exposición paralela de Mateo, y allí también habla de los que dicen Señor, Señor. El Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí en Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? Estamos hablando de hacer y no hacer. Y no hacéis lo que yo digo. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, aquí está el otro, semejante es al hombre que edificó su casa y dice sobre tierra sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, la imagen es realmente de lo que el Señor nos quiere transmitir aquí. Creo que Lucas lo expresa y lo da más detalles. Los dos hombres están tratando de construir su casa en el mismo lugar. Yo diría que están tratando de construir su casa aquí en el mundo. Ambos, en el mismo lugar. El primer hombre, ¿sabe lo que hizo? Cavó y cavó y cavó y, como dice Lucas, ahondó con profundidad. Eso hizo el primer hombre. Hasta encontrar la roca. Y déjame decirte algo con respecto a esto que nos explica Lucas. De ahondar y ahondar y cavar y cavar y cavar y ahondar. Es que esto requiere de más trabajo. Esto requiere de más trabajo. Esto requiere de más compromiso. Porque entre más se profundiza, digámoslo así, entre más se cava, el terreno se pone un poco más duro. Y el esfuerzo es mucho mayor. Se requiere de mucha dedicación, mucho compromiso, ¿verdad? Mucho compromiso, ¿a que sí? Y te digo, es que eso no es fácil. Por eso muchos no quieren cavar y cavar y cavar y cavar. No quieren llegar hasta ahí. Y por eso muchos están representados en el segundo hombre que comenzó a cavar y cuando vio que empezaba a costar hacer allí el hueco para poner esos cimientos, dijo, así está bien. Con un poquito ya tengo bastante. Esa sí es la imagen. Esa sí es la imagen. Creo que ahora estamos todos con la misma imagen en nuestra mente. Y mira, espero que quien esté escuchando no se sienta mal por lo que voy a decir. Bueno, la verdad, acabo de hacer ese comentario adrede. La verdad, si te sientes identificado con lo que voy a decir, si te sientes mal, te voy a decir algo mejor. Porque puede ser una bendición para tu vida que te haga reflexionar. ¿Y cuál es mi comentario aquí? ¿No te parece ese segundo hombre insensato, al cual Jesús llama insensato con muchos, que van a las iglesias más que por devoción, es como por una especie de compromiso? Hay muchas personas que faltan, por ejemplo, los domingos a la iglesia y de repente un domingo reflexionan y dicen, voy a ir a la iglesia porque ya llevo como 3 domingos que no voy, que ir al pastor. ¿Sabes? Es difícil. Quizás ni se apuntan a un discipulado. No participan en algún ministerio, por supuesto, si no hay discipulado por medio. Si hay algún evento en la iglesia, difícilmente los ves. Es como que pasan de puntillas, ¿no? Y te digo que esta clase de personas muchas veces se quieren autojustificar. Quizás te digan, bueno, yo es que soy muy discreto, no me gusta. Pero a raíz de este pasaje yo diría, es que no te quieres involucrar, es que no te quieres cavar. No quieres cavar y cavar, ahondar, ahondar. No quiere el compromiso. Y el peligro es que estés edificando tu vida sobre la arena. O sobre la tierra, como dice el relato de Lucas. Y solo quieras vivir una vida cristiana superficial, externa, sin profundizar, sin compromiso. El que cavó hondo, el que se sumergió, estaba comprometido con algo que es para toda la vida. Estamos hablando de la eternidad. Si te has sentido mal por esto que acabo de decir, quizá Dios lo use para reflexionar y tomar decisiones en tu vida. Vamos a seguir. Ahora veremos el resultado en la comparación de los versículos 25 y 27. Hemos comparado los versículos 24 y 26. Y aquí hay una comparación entre el prudente y el insensato
Y es bien curiosa porque mira, versículo 25, el prudente. Descendió lluvia sobre esa edificación del prudente. Versículo 27, el insensato. Descendió lluvia. Versículo 25, del prudente otra vez. Vinieron ríos. ¿Qué pasó con el del 27? Vinieron ríos. Regresamos al del 25, el edificador. Sobre esa casa soplaron vientos. ¿Y qué pasó sobre el del versículo 27, el insensato? Soplaron vientos. Lo mismo. Igual. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Del 27 del insensato dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cada uno de estos dos edificadores, después de construida su casa, se encontraron con dificultades porque llegó el tiempo de comprobar qué tan firme era su edificación. Leyendo con detenimiento esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver y desmontar, queda totalmente desmontada a los que enseñan que la vida en Cristo está apartada de sufrimientos. Esa enseñanza es falsa, eso no es verdad. Yo recuerdo, resuenan en mis palabras cuando recién comencé en los caminos del Señor, estaba en mi país todavía. Y allí había una denominación evidentemente muy grande, porque estas clases de denominaciones, como son emocionales, activan muchas personas. Y ahí tenían un lema, y eso sí lo tengo aquí. Y salía por la radio se anunciaban, y su lema era, para de sufrir. Para de sufrir. Ese era su lema. Te das cuenta que nada más lejos de la realidad. No es lo que enseña la palabra del Señor, no es lo que enseña lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un versículo que lo tenemos muy presente cuando tocamos estos temas, y es que en Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Y no quiero leer solamente esta frase como si la sacara de su contexto, así que la voy a completar con lo que dice allí. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es otra cosa. Ahora, conforme a nuestro texto, al que venimos estudiando de Mateo 7, ¿para quién estaría dirigido este pasaje? Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evidentemente, para el constructor que cavó hondo, cavó y profundizó hasta encontrar la roca, el prudente. ¿O será que es para el insensato? Yo no lo creo. Para poder enseñar eso de para de sufrir, este texto habría que cambiarlo. Habría que poner algo así como yo he vencido, confiad, no tendréis aflicción. Tendría que decir algo así, más o menos. Pero no es lo que dice el texto. Lo primero que vemos es una advertencia. En el mundo tendréis aflicción. No hay ninguna promesa que por ser hijo de Dios no se vaya a sufrir. No está. Luego, una palabra de ánimo. Pero, cuando venga esa aflicción, confiad. Eso sí que está. Y yo aquí agrego, si has cavado tan profundo hasta encontrar la roca que es Cristo y el fundamento de tu vida está en la roca, entonces cuando llegue la aflicción representado en nuestro pasaje por lluvias, vientos y ríos, que es decir, esto es una tempestad, es una inundación, un tornado creo que también cabría ahí. Si esto es fundamento, si estamos fundamentados en Él, entonces venceremos junto a Él. ¿Por qué? Porque Él dice, confiad porque yo he vencido. Y si estamos en la roca, venceremos. ¿Vamos a sufrir? Sí. Sí, es así. Entonces, si las pruebas van a llegar sobre los dos edificadores de la misma manera,
como los de Mateo 7, lluvias que ya vienen de arriba, ¿verdad? El viento quizá viene de costado, el río que te inunda. ¿Qué hace la diferencia según las palabras de Jesús? ¿Qué hace la diferencia? Porque dice él, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está la diferencia. Eso es lo que dice el texto. ¿Y por qué va a permanecer? Porque está sobre la roca y la roca es Cristo. En 1 Corintios 10:4 se nos dice, y aquí está el apóstol Pablo hablando del pueblo de Israel en el tiempo de su peregrinación. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Textualmente dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4. El rey David escribió en el Salmo 62, perdón, en el Salmo 62, versículos 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho, escribió el rey David. Nuestro Señor le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Cristo mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la tempestad que llega por todos los lados golpearon las dos edificaciones. Y dice el Señor de la primera edificación, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, este hombre construyó su vida en la roca que es Cristo, en los fundamentos que Él nos ha dejado a través de su palabra, que es la Biblia, la palabra del Señor. Y dice el Señor a la segunda edificación, al hombre de la segunda edificación, a la que fue construida sobre la arena o sobre tierra, como nos dice Lucas, y cayó y fue grande su ruina. Ahora tenemos que hacer una observación aquí. Los cimientos de una casa o de un edificio, de una construcción, diríamos que es lo único que no se ve, porque quedan ocultos. Es interesante eso. Y posiblemente esa sea la razón por la que debamos pasar y vivir esos tiempos de pruebas, de lluvias, de vientos fuertes, de inundaciones, para que esos cimientos, ese fundamento quede al descubierto. El apóstol Pedro lo identificó de esta manera, en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, sea hallada, entonces lo he puesto yo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario. Los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimiento de tu vida cristiana. Hay un contraste radical en la manera que ambos soportaron las pruebas. La casa construida por el prudente soportó todas las pruebas, mientras que la casa del insensato se derrumbó. Y en 1 Juan 2:17 está más o menos no, aquí está dicho de otra manera, porque dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, y aquí encontramos otra vez hacer la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí es, hacer la voluntad de Dios significa permanecer. Aunque vengan los ríos, aunque vengan los vientos, aunque vengan las lluvias, significa permanecer. Mientras que el que no cavó y su vida fue externa y se dejó llevar por las cosas de este mundo, que fueron más importantes que fundamentarse en Cristo, el texto dice, el mundo pasa y sus deseos. Hay un contraste también aquí. Muchas personas, aunque han escuchado las palabras de Jesús, están construyendo su vida en base a sus deseos, no en base a lo que dice la palabra del Señor.
Muchos están construyendo su vida, aunque oyen las palabras de Jesús, la están construyendo en base a lo que el mundo les vende como bueno, agradable, mejor, más divertido. Pero esto no concuerda con la voluntad de Dios, para nada. Solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Solamente los que edifican su vida sobre la roca, que es Cristo, permanecerán para siempre. Amigo o amiga, si tú estás escuchando este mensaje y aún no conoces a Cristo, si por alguna razón llegaste aquí a este vídeo, a este corto vídeo y no conoces a Cristo, déjame decirte que tú también estás edificando. Todos edificamos, todos, cada día. Cuando abrimos nuestros ojos y nos levantamos a edificar. El problema es que si no tienes a Cristo, estás construyendo tu vida sobre la arena o sobre la tierra, como nos dice Lucas. Y aunque tu casa parezca bonita, aunque seas a lo mejor un hombre o una mujer emprendedora de mucho éxito, el problema de esa casa es que no está fundada sobre la roca. No está fundada sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si no lo has construido sobre la roca, esa roca firme, lo que va a suceder es lo que dice al final del versículo 27. Y cayó y fue grande su ruina. Ahora, escúchame bien, la realidad de este pasaje es que, aunque en esta vida tenemos pruebas, es inevitable, pasaremos malos momentos. La realidad de este pasaje es que apunta al tiempo final, donde todo aquel que no construyó su vida en la roca, que es Cristo, se va a dar cuenta que nada valió la pena en esta vida. Que todo fue un engaño del mundo, que le hizo sentir que estaba bien, que no hacía falta profundizar tanto en las cosas de Dios. Que el mundo te decía, pero eres un exagerado. ¿Cómo es que vas a ir cada 8 días a la iglesia? ¿Cómo es que lees todos los días la Biblia? ¿Cómo es que oras todos los días? ¿Cómo es que te reúnes a orar? ¿Cómo es que cada que dan un estudio tú estás ahí? ¡Qué exagerado! Porque el mundo te lo hace sentir. El mundo te dice, pero quédate aquí, si aquí, mira, vamos a escuchar música, vamos a vernos una película. Mira, vamos a irnos de paseo. Mira, vamos a hacer una comida, que esto es mejor. ¿Cómo te vas a ir allí? El mundo te vende cosas. No estoy diciendo que ir de paseo sea malo, que ir a comida sea malo. Yo me apunto. Me refiero a prioridades. Me refiero sobre qué estás fundamentando tu vida realmente. A eso me refiero. Pero va a llegar un día de que todo eso va a quedar expuesto delante de nuestro Señor. Y entonces, ¿qué fundamento vamos a mostrar? ¿Cuál va a ser nuestra base sólida con la que construimos nuestra vida? Hermanos y amigos, permítame hacer un resumen súper rápido, pero al punto de lo que nuestro Señor quería enfatizar aquí en el final de este Sermón del Monte. El maestro de los maestros, el predicador de predicadores, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que sus palabras, sus enseñanzas caigan en un saco roto, y esto lo entendemos, saco roto, sino que cause una transformación real y genuina, porque su palabra es viva y eficaz. Una verdadera conversión produce cambios en nuestra vida y nos mantenemos firmes porque cada día cavamos buscando a Cristo, buscándolo para pararnos sobre la roca. Y observemos que este Sermón del Monte, como ya comenté, comienza con la bienaventuranza de los pobres y una promesa, porque de ellos será el reino de los cielos. Y finaliza con la ruina del orgulloso profesante, diría yo. Con el orgulloso profesante, quien confía únicamente en sí mismo, o que no siente ánimo de profundizar en las cosas del Señor y cree que viviendo una vida cristiana superficial es más que suficiente. El fin de este sermón es el fin de toda la enseñanza cristiana. Vida eterna o muerte eterna.
Justicia para los que creen y obedecen y ruina para los que no obedecen. Aunque piensen que crean. Si realmente creemos, hacemos la voluntad del Señor. Esta parábola ilustra a los falsos profesantes y el peligro que esto conlleva. Es muy peligroso, porque podemos pasar toda una vida autoengañándonos, como leímos en Santiago. Por eso es una parábola que debe de servir para autoexaminarnos. Y sería de poco favor y provecho creer que solo fue para aquella multitud de judíos legalistas religiosos de aquella época. También es para nosotros, que quizá estamos creyendo que vivir una vida cristiana superficial, sin fundamentos sólidos en la palabra del Señor, es más que suficiente. Es muy peligroso. Jesús no está comparando a un cristiano con un incrédulo aquí, la realidad es esa. Ni tampoco con el de otra profesión, digámoslo así, profesante, de otra religión, o musulmana o budista. Él está comparando aquí a dos hombres que proclaman ser cristianos, es la realidad. Que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos. Porque quizá uno está construyendo su vida realmente en los fundamentos de la palabra del Señor. Y posiblemente y tristemente haya otro que solamente está viviendo una vida cristiana superficial. Realmente ahí está el punto del mensaje. No es lo mismo creer en la Biblia, por ejemplo, que vivirla. No es lo mismo. Dice del segundo, y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál puede ser la peor ruina? Que cuando llegue el día de presentarnos delante del que todo lo juzga, no soportemos esa prueba, porque realmente nunca construimos nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo. Cuidado con lo que... Yo no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de que no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Lo que nunca se ha tenido no se puede perder. Sino que, como dice Santiago, fuimos tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quizá nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que con ir y escuchar un sermón, una predicación, con aparentar vivir una vida cristiana, ya lo somos. Por eso enfatizo, no estoy hablando de perder la salvación. La salvación para el verdadero cristiano no se pierde. Estoy hablando de vivir verdaderas vidas cristianas. O vivir vidas cristianas externas como el que construyó su casa solamente profundizando un poquito ahí en la tierra. Ahí está la diferencia. Amigos, este pasaje es para autorreflexionar sobre dónde estoy edificando mi vida. Tú que estás ahí escuchándome, dime a ti mismo. ¿Estás construyendo tu vida sobre Cristo realmente cada día? Ese es tu fundamento, es lo que yo me tengo que plantear. ¿Es mi prioridad? Estoy haciendo, porque el Señor hace la gran diferencia entre el que hace y el que no hace. Sus palabras, por supuesto, la voluntad de Dios. Recuerda, o estás en los versículos 24 o 25, o estás en los versículos 26 o 27, no hay más. Tú puedes leer el pasaje, ahora que ya voy a terminar, lo vuelves a leer y respóndete para ti, dime, tú te puedes contestar dónde estás. Quizás sea un buen momento para empezar a cavar más hondo hasta encontrar de verdad la roca que es Cristo y comenzar desde ahí, si es que hay que volver a comenzar. Que esta palabra sea de reflexión y si, como dije en una parte de mi comentario, si te has sentido incómodo, si te has sentido mal, si te has ofendido, pues creo que está bien. Porque si eso te hace servir para reflexionar, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder y cambia vidas cuando estamos dispuestos a que nos cambie. El Señor los bendiga
nos bendiga a todos. Amado Padre, quiero darte las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder transmitir, Padre mío, lo que hay en tu palabra. No merezco, Señor, tener esta oportunidad de presentar algo tan grande como es tu palabra, pero por tu gracia y tu misericordia me lo permites. Gracias te doy por nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy por la salvación. Gracias te doy, Padre, por lavarme cada día con la sangre santa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Oro, Padre, por mis hermanos que están allí al otro lado, escuchando esta tu palabra. Ruego, Padre, que les ayudes a tomar decisiones y en algún momento ellos sienten que necesitan tomarlas. Ayúdales, Padre, a tener la fortaleza de ahondar y andar y andar más en tu conocimiento, en tu palabra, hasta encontrar esa roca firme que es la que nos hace realmente cambiar y tomar decisiones y hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y ruego por si hay alguien escuchándonos que no conoce de Cristo, que no conozca de tu Hijo amado y de todo lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia y permite que la luz del Evangelio le pueda resplandecer en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, si tú estás escuchando este mensaje y quieres ponerte en contacto, debajo del vídeo hay enlaces para que de alguna manera te contactes con nosotros si necesitas alguna información. Somos la Iglesia Bíblica Bautista de Torrent y siempre tenemos los brazos abiertos porque la misericordia de Cristo es para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.